Buenas tardes y bienvenidos a Maestros Kaizen, Gracias. aquí en el Instituto Kaizen San Barrio. Estamos al 16 de septiembre de 2010, Día de la Independencia, ¿verdad? México bicentenario de la Independencia y año centenario también de la Revolución, ¿no? Sí. Así es. Okay. Entonces, aquí puestos y dispuestos a recibir preguntas y a repartir respuestas. Ok. Mi primera pregunta es sobre el epílogo de Maestros Kaizen. Y en una parte, ustedes hablando de una familia que visitar un narcotraficante que es en una prisión en San Diego. Sí. Y como ellos dicen que este lugar es más bonita, más lindo que un parque mexicano. Sí. Y el campo es mantenido por jardineros mexicanos. Sí. Más adelante dice, más siguiente dice, la visión como la visión anglosajona, popular, racista, habla de la inferioridad latina, como ellos son razas civiles. Hay razas civiles, por ejemplo, los de española, africana, amerindia. Ellos son arrogantes, anarquíos, apáticos. Y más adelante dice que la Discrepancia. Gracias. Entre la prosperidad y estabilidad social y económica de los países anglosajones y los de española son muy diferentes. Y poquito más dice, Confucio dijo que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. En referencia a esto, esta frase de Confucio y todo lo que digo antes, ¿en qué forma? Aquí son mis preguntas. ¿Y en qué forma es la vela de Confucio en referencia de la sociedad, en este caso, latina, española? Y también es para iluminar conocimiento y levantar los países latinos sin preocupación de los vecinos del norte, como te dices. ¿Y por qué preocupes sobre de los vecinos del norte? Y si nosotros como latinos, hablan mucho y siempre sobre los vecinos del norte, ¿cómo nunca escapar desde los pensamientos y sentimientos de la inferioridad latina? Yo sé, es muchas cosas, so, si no recuerdas todos, dime. Sí, será posible. Ok. Bueno, una pregunta en 100 partes. Fíjate, ahora particularmente que estamos celebrando aquí el centenario de la independencia. ¿Okay? Y debería ser un buen momento para reflexionar un poco sobre qué significa independencia, en qué consiste eso, independencia, o sea, qué es lo que aporta su independencia. Estamos hablando del nacimiento, entre comillas, de un país y pues repasando un poco brevemente la historia de México, vemos que México perdió la mitad de su territorio nacional a los Estados Unidos. Los Estados Unidos dominaron lo que era todo. Decidieron que no querían anexar a México, que no querían, ¿por qué? Porque no querían más o menos afectarse de una forma
contaminarse de la cultura mexicana. Entonces se quedaron con Texas porque estaba escasamente poblado, y las personas que quedaron ahí pensaron, bueno, las podemos asimilar o pues simplemente que se vayan al sur, y así se decidió gran parte de la frontera. Pero siempre estuvo bien presente la idea del destino manifiesto. O sea, el destino, la idea de que Estados Unidos como país anglosajón tenía la gracia de Dios, y como parte de su responsabilidad y mandato, pues tenía derecho y hegemonía sobre el resto de las Américas. Pancho Villa, héroe nacional, pasó un tiempo de su vida huyendo del ejército americano que cruzó la frontera como Pedro por su casa, buscando a Pancho Villa, que no le consiguieron encontrar porque se escondía entre la población indígena que la ayudaba, etc. Hoy en día, o sea, estoy dando saltos así a puntos más destacables así de la relación entre los países. Hoy en día pues tenemos toda la situación que se nos ha enfrentado con la cuestión de la inmigración. En Arizona comenzó, y es un punto pues muy presente, muy vigente en la realidad entre los dos países. Por supuesto también está la situación, y hemos hablado de ella por lo menos en diferentes contextos aquí en el instituto, la situación de la guerra contra el narcotráfico y lo que afecta eso a México. O sea, en esencia es imposible para el mexicano, enfocando ahora precisamente con el mexicano, es imposible que no tenga en su conciencia la relación que tiene con los Estados Unidos. El ingreso número uno de México como país son las remesas de estas personas que viven mexicanos, que mandan dinero de vuelta a México, sus países. Aquí en la frontera, todo la política del dólar, que están restringiendo el uso de dólares aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el uso de dólares? Pues por el comercio con Estados Unidos. ¿Por qué lo están tratando de limitar? Para limitar el lavado de dinero. ¿Por qué los comerciantes se están quejando tanto por cómo afecta a la economía? Es imposible que México piense en su prosperidad o la falta de ella sin tener en cuenta su vecino del norte. Es una realidad. Ok, volviendo más atrás en el tiempo. España tuvo una animosidad con Inglaterra, que pues tuvo repercusiones por aquí, para la Nueva España, para todas las colonias. El rey tuvo que apretar las colonias porque no tenía recursos para mantener esta guerra contra Inglaterra. Inglaterra, a través de lo que se llama la leyenda negra, propició, tal vez la primera campaña de asesinato de carácter o de cultura, lo que la leyenda negra, la Black Legend, en el cual manipuló muy bien la conciencia cultural de toda Europa y afectó también a los hispanos, de que todo lo latino era inferior, era malo. ¿Okay? Entonces fue una propaganda deliberada, o sea, inteligente, deliberada, para ir atacando las mentes, el ánimo de toda una cultura y civilización. O sea, no fue simplemente una guerra que se libró en el mar, no, una propaganda, eso es lo que quería, o sea, una guerra de propaganda que fue afectando. Entonces, que esto, lo que vemos aquí, se inició ya hace siglos en el enfrentamiento entre
España e Inglaterra. Y estamos simplemente aquí, a este lado del mundo, viviendo pues las consecuencias. Estados Unidos heredó el imperio de Inglaterra, que heredaron los latinos de España, pues muchas cosas, idioma, religión, tradiciones y también muchas faltas, ¿okay? Muchas faltas que hay que reconocer, hay que aceptar, hay que aceptar las faltas, hay que tener responsabilidad, hay que decir, bueno, en esto fallamos. Okay. Entonces, estoy tratando de responder a la pregunta. Si me desvío, es una pregunta bastante amplia, entonces estoy tratando de abarcarla. Volviendo al primer punto, el ejemplo en el epílogo que habla de esta chica a la cual yo acompañé para que viera a su pareja en la prisión. Pues ella estaba completamente fascinada por la limpieza, el cuidado de los jardines. Nunca había dicho, esto es parque en una prisión, un patio en una prisión. Y la chica era como si lo hubiera llevado a Disneyland, como si hubiera llevado a una persona a Disneylandia. Los ojos, o sea, estaba completamente fascinada. Mira qué bonito, y esto es más bonito que los parques. Y la verdad, más bonito que los parques, yo no puedo decir hablar del resto de México, pero de esta parte de Tijuana, de esta parte, pues sí, es la verdad, es simplemente la verdad. Y la otra verdad es que lo mantenían jardineros mexicanos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué contribuye eso? O sea, era como decirte un pequeño fragmento, ¿okay? Que de una cosa aprende 10.000. Un pequeño fragmento, un pequeño esquema de una realidad que hablaba cantidades. Cualquiera que va por esta carretera internacional de oeste a este y mira a la izquierda, mira a la derecha y se da cuenta de, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuántos jardines en San Diego no son mantenidos por jardineros mexicanos? Y luego cruzas la frontera y ¿dónde ves un jardín comparable? ¿Eh? ¿Dónde ves un jardín comparable? No lo ves. No los ves. Okay. Entonces, eso es una realidad que causa un problema. Causa un problema explicarlo. Causa un problema explicarlo también a nivel cultural con respecto a las culturas del norte. Y no solamente aquí en el Nuevo Mundo, o sea, no solamente aquí, también está en Europa. Los ingleses, los holandeses, los alemanes, etc., cómo veían a sus vecinos del sur, a los españoles, a los portugueses, a los italianos, a los griegos, a todos los mediterráneos, toda esta franja. Es un problema. Entonces, por supuesto, si las personas como cultura, parece ser que el mexicano cuando cruza la frontera y está empleado al otro lado, es capaz y competente. Mejores mecánicos al otro lado. Sin embargo, aquí, cuando están en su disposición social, política, cultural, vemos cómo están las cosas. Pues, ¿qué conclusiones podrían llegar otra cultura, ¿okay?, con respecto a esta? Hay que ser, o sea, podemos indagar y podemos encontrar explicaciones, por supuesto, las hay, no hay problema en eso. Pero, por una parte, una perspectiva es,
Pues a mí no me importan sus explicaciones, no me importa por qué son así, simplemente no me gusta su conducta y comportamiento. Y ahora con eso, con esa postura, esa postura no es simplemente hacia los latinos, pues a los afroamericanos, a los indios. Muchas veces lo vi, en Estados Unidos y en Canadá. Esos indios, ¿por qué son unos borrachos? Y puedes explicar cuestiones culturales, puedes explicar cuestiones históricas, puedes decir, bueno, pues fíjate que la tierra en que estamos caminando era suya y ahora están prisioneros, ¿okay? Detrás líneas enemigas en lo que eran sus tierras ancestrales. Han perdido todo, han perdido su religión, han perdido sus tierras, han perdido su dignidad. ¿Qué les queda sino escapar? Además, y encima carecen de la enzima que metaboliza el etanol. Entonces, es el alcohol del alcohol, de la cerveza, de las bebidas alcohólicas, que es el tipo de alcohol. Entonces, no lo metabolizan, se toman una cerveza, se toman whisky o algo, queda más tiempo en su sistema, afecta más el cerebro, más rápido, durante más tiempo y con mayor intensidad. ¿Okay? Problema para ellos. O sea, hay muchas explicaciones sociológicas, explicaciones psicológicas, explicaciones culturales. Ok, bien. Pero para la otra persona que tiene que aguantarlo, dice, a mí no me importan esas explicaciones. Malditos indios, ¿por qué no se levantan? Gente viene de aquí, de otros países, vienen coreanos que en una generación ya se han levantado, vienen chinos, vinieron aquí a trabajar, se levantaron, vinieron polacos, vinieron irlandeses, vinieron todas estas personas del viejo mundo, llegaron, se levantaron. ¿Por qué estos no? Es una perspectiva. Es una perspectiva dura, es una perspectiva válida. ¿Ve? Al angloamericano, que puede decir, bueno, mis ancestros no tuvieron esclavos, mis ancestros no mataron indios, ¿por qué tengo que pagar yo por esto? Mis ancestros no vinieron en el Mayflower, mis ancestros no, en los primeros barcos que vinieron de Inglaterra con los puritanos. Mis ancestros vinieron hace 3 generaciones, se levantaron, o 4, se levantaron y ya está. ¿Por qué tengo que estar yo aguantando esto y etcétera? Y esta gente lleva aquí generaciones y la esclavitud terminó hace ya más de 100 años y ¿por qué sigue? Etcétera, etcétera. Entonces, hay 2 posiciones. Ambas son correctas. O sea, ambas tienen su lado de verdad. Entonces, ¿qué va a pensar que el coreano, ¿okay? Llegó sin nada, se levanta, boom, en una generación, siguiente generación ya tienen sus propias empresas, ya son independientes, no dependen, no va a bienestar o welfare? ¿Okay? Entonces dice, ¿qué pasa con estos? ¿Son razas inferiores? Y para las personas que no tienen ese entendimiento, no tienen esa educación, no tienen esa sensibilidad, etcétera, etcétera, pues no les es difícil llegar a esa conclusión. Hay que ser francos. O sea, llega un momento en que como persona de color tienes que decir, bueno, sí, es cierto. Todas esas cosas, todos esos problemas, sí, bien. ¿Okay? Ancestros esclavos, nos quitaron, tal, ok. Pero nadie nos va a ayudar si nosotros no nos ayudamos. Es absurdo continuar con la expectativa de la ayuda de otra persona, sobre todo si la tomas como racista. Es absurdo. Es absurdo mirar a otra... pues sí,
los blancos hacen esto y tal y cual. Ok, bien, si crees eso, si de verdad piensas eso, entonces ¿por qué vas gorra en mano a ellos a que te ayuden? Es absurdo, no tiene sentido. Pero también hay que verlo de otra forma, del otro lado. ¿Hasta qué punto, cómo vamos a cargar a estas nuevas generaciones de angloamericanos por cosas que sucedieron en el pasado? Difícil. No hay una solución sencilla aquí. No la hay. No la hay, pero lo que sí que es cierto es que las personas que más sufren son las personas que están discapacitadas. O sea, el indio en su reserva, el afroamericano en el gueto y el latino pues, o allá o acá. Esos son los que están más sufriendo. Sí. Gueto es un término que viene del este de Europa, era un lugar en donde se obligaba a los judíos a vivir y no podían salir de él. Entonces el término se aplicó en las ciudades americanas, refiriéndose a barrios bajos donde inicialmente habían judíos. Ellos salieron y entraron negros y latinos, puertorriqueños, mexicanos, etc. ocupan, pero en general se refiere a un lugar de pobreza en una zona urbana. Entonces, o sea, esta es la perspectiva del angloamericano, de muchos, por supuesto no de todos, pero de muchos, y estamos viendo, por ejemplo, en Arizona, el resultado de esa perspectiva. Hay un sector de la población que mantiene esa perspectiva, pero también hay que tomarlo del otro lado de la moneda. Cuando uno se comporta de cierta forma, no puedes esperar que todo el mundo tenga el entendimiento o la disposición de estar diciendo, entiendo por qué se comporta así. No, llega un momento que va a decir, mira, o te arreglas o te vas. No me importa por qué. O te pones a nivel al día o simplemente no te queremos aquí. Y hay que ver la lógica en eso también. Hay que ver la lógica en eso. Entonces no podemos quejarnos de que nos vean de una forma cuando tantos de nosotros nos comportamos para justificar, propiciar ese estereotipo. Sí, podemos decir el estereotipo es injusto, es racista. Bien. Pero hay que tomar responsabilidad. Todos y cada uno tienen que tomar la responsabilidad de no darles a ninguno la ocasión, la oportunidad o la justificación, ¿okay?, de recalcar ese estereotipo. Y ya, ayúdame un poquito, no sé, ayúdame un poquito con más aspectos de la pregunta. ¿Más aspectos de la pregunta? Sí. Era como... la luz, ok. La luz en la vela de Confucio. Pero... Okay. Entonces, la vela en la oscuridad, parte de ello es aceptar la responsabilidad que tenemos. Porque si no aceptamos la responsabilidad, ¿cómo vamos a tener una oportunidad para cambiar? No puedo cambiar que como otra persona me ve si yo no cambio como soy. Que hemos hablado de ello, por ejemplo. Hemos hablado de esto cuando Martin Luther King inició todo el movimiento, bueno, no lo inició, pero cuando propició gran parte del movimiento de derechos civiles, ¿cómo se presentaron?
con corbatas, que con trajes, que no un movimiento separatista, sino un movimiento abarcador. Dijo, no vamos a hacer esto de ojo por ojo, diente por diente, no funciona porque vamos a ser un país de ciegos y desdentados. Aquí estamos por justicia. Sí está el elemento racista, sí existe, pero nosotros no vamos a caer, lo mismo tenemos que tomar responsabilidad, etcétera, etcétera. Gandhi lo mismo, Mandela lo mismo. Especialmente Mandela. Lo mismo. Y por supuesto, estaba él en una posición para salir de la cárcel y pues, propiciar un baño de sangre, un río de sangre. No lo hizo. Dijo, no, aquí tenemos que tener una nación, pero tenemos que ser responsables. Sabía perfectamente que él necesitaba a esa minoría blanca porque ellos sabían cómo habían gobernado el país durante décadas, ellos sabían cómo tenían que tener una visión inclusiva. Entonces, si las personas estas minorías, si no tomamos una responsabilidad por nuestra conducta, estaremos siempre en la oscuridad. El primer paso es un entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué nos verán así? O sea, hay gente que no importa lo que uno haga, la van a ver así. Pero si uno le da la excusa, ¿cómo puedes luego quejarte de que te ven de cierto modo? Sí, más, ya me he olvidado de... Sí, hermano, como nunca, pienso que tenemos respuesta, pero otra parte era, si nosotros hablamos mucho siempre sobre los vecinos del norte, como nunca escapar desde los pensamientos y sentimientos de la inferioridad de Latina. Bueno, a mi modo de ver, hay que ver como cualquier campo competitivo. Cuando uno entra en una disciplina competitiva, lo primero que haces es buscas, o deberías hacer, quiénes son los mejores. ¿Quién es el mejor? ¿Quiénes son los mejores? En fútbol, en judo, en boxeo, en lo que fuera. ¿Quiénes son los mejores? ¿Cómo entrenan? ¿Cómo entrenan? ¿Por qué son los mejores? ¿Sí? Y decir, a eso los vamos a superar. Y no aceptar una posición de inferioridad al respecto. Porque aquí lo que sucede demasiado en toda Latinoamérica es que hay una aceptación, hay una apatía con respecto a... Bueno, aquí más cerca son los Estados Unidos, en otros lugares es Estados Unidos y otros países, países europeos con su inversión. Y en realidad, pues no solamente son los países latinos con respecto a Estados Unidos, también Canadá, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. Pero ya en parte es otra cosa, pero así Canadá firmó el pacto del automóvil, en el cual aceptó no tener una industria automovilística propia, a cambio de que Estados Unidos, las empresas de automóviles invirtieran en Estados Unidos. En vez de tomar la actitud de no, ¿por qué no tener una industria automovilística propia? ¿Por qué no? ¿Por qué tener Pepsi Cola, Coca-Cola aquí? ¿Por qué no tener Mexi-Cola? Como alguien dijo, Macho Cola o... Macho Cola. Lo que fuera. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué aceptar esa posición? Los japoneses no lo aceptaron. Los japoneses no aceptaron que vamos a estar siempre siendo los siervos de los americanos, y ellos fueron completamente dominados. No, simplemente no lo aceptaron, no estaba en su
no estaba en su disposición cultural, en su equivalente, o sea, en sus esquemas culturales no encajaba eso de ser dominado por otros. Ah, sí, nos han ganado, pero eso es temporal. Aquí, de aquí hasta Patagonia, Tierra del Fuego, se ha aceptado esa posición esta de servidumbre. Y eso es algo cultural. Porque Estados Unidos no tiene un marín apuntando un fusil a cada uno de los más de 300 millones de personas que comprenden lo que es el resto, o sea, de México hasta abajo. No lo tienen. Está aquí, el problema está aquí. Ahí es donde está. Y hasta que las personas no se despierten. O sea, la idea es de tratar de motivar, de que les pique algo, el orgullo. Por orgullo, decir no. Es cierto. ¿Por qué no nos verían como inferiores? ¿Acaso no nos hemos comportado como inferiores? Entonces tenemos que o decir, bueno, sí, somos inferiores, o decir, no somos inferiores inherentemente, genéticamente, biológicamente. Hemos aceptado una posición de inferioridad, en cuyo caso tenemos dos opciones: o simplemente aceptarlo, callarse y no quejarse, o cambiar. O sea, el punto, en última instancia, el punto de ese ensayo, en tratar de forzar a todo un grupo, conjunto, cultura, civilización, a que tomen una postura. Tienen dos opciones: o una, somos genéticamente inferiores, en cuyo caso, pues ¿qué se la va a hacer? El orangután también lo es, el chimpancé, y etcétera, y bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¿No? O sea, y el perro también no tiene dedos, no tiene pulgares, por eso no puede abrir las puertas ni abrir las latas de comida, y entonces, pues, ¿qué se va a hacer? O sea, no somos genética, entonces ¿qué pasa? Entonces tenemos que tomar responsabilidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Basta ya de quejar. Entonces, o te quejas, o sea, o no te aguantas, o haces algo. Déjate de quejas. O te aguantas y cierras el pico y aceptas tus faltas. Y si, pues, o te levantas y haces algo. Ese es el enfoque, el propósito en esencia de todo eso. Porque si el jardinero mexicano puede trabajar y mantener y diseñar jardines de maravilla al otro lado, no hay excusa. Porque los jardines se ven como se ven aquí, no la hay. Pero lo único que eso hace es que personas de allá y de otros lugares digan, ¿qué pasa con estos? O sea, que no son capaces de organizarse en su propia libertad. Tienen que venir aquí para que nosotros les obliguemos, y entonces bajo el compromiso de la obligación nuestra, entonces sí pueden rendir, pero en su propio país, no. Y simplemente no hace falta ni siquiera recurrir a números y estadísticas, simplemente hay que abrir los ojos y mirar, y ahí está la realidad. Nos choca, nadie quiere poner el cascabel al gato, nadie quiere decir que el emperador está desnudo. El nuevo traje del emperador, The Emperor's New Clothes, que el emperador está desnudo, señoras y señores, que no hay que ir más lejos que nosotros mismos para decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y ni siquiera, o sea, por lo menos el afroamericano, el indioamericano, pues puede decir, pues es que nosotros estamos allá y estamos rodeados. ¿Ok? Es una realidad. Llega un momento que no sirve de nada esa excusa tampoco, porque hay que hacer algo, pero
eso ya es otra cosa, pero de aquí, o sea, de esa frontera para abajo, ni siquiera podemos decir eso. Estamos en mayoría. Decidimos nuestro propio gobierno. ¿Okay? Si vamos a celebrar aquí en México la independencia, ¿qué tipo de independencia es esa? ¿Independencia? Eso es una farsa. Independencia y ¿cuántos millones de mexicanos están al otro lado? ¿Por qué no encuentran aquí? 12. ¿Qué? Ilegales. 12 Ilegales. ilegales. O sea, ¿qué independencia es esa? Es como el hijo que sale de casa y dice, soy independiente, papá, pásame tu tarjeta de crédito. Sí, mucha independencia la tuya, mucha pendencia, pero no independencia. Ok. ¿Más? Well, ahora son más preguntas. Ok. Entonces, desde, como te dices, que cuando entrar a una competición, mirar para quién es el mejor, para una comparación. Sí, un análisis, una comparación, sí. Y ¿por qué no en el caso de, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos? Yo sé mirando a quién es mejor. ¿Y por qué no mirar adentro su mismo? Mirar adentro su mismo, cambia su mismo. ¿Por qué importa el otro? Si no cambiar adentro, ¿cómo cambiar afuera, por afuera? Y también pienso que, también porque pienso que después muchos siglos de estos pensamientos de inferioridad latina, ¿cómo sabes cómo cambiar? Okay. Bueno, aprender cómo cambiar. El punto de cuando estás en un área competitiva, en un campo competitivo, de mirar a ver quién es el mejor, cómo entrena, es porque te da una idea de cuál es el compromiso necesario. Como dije, México no tiene más remedio que vivir con la relación que tiene con los Estados Unidos. O sea, la relación económica con los Estados Unidos no tiene más remedio que aceptar esa realidad. ¿Okay? Pero tiene que preguntarse, ¿por qué estamos en esta condición de inferioridad? ¿Qué es lo que hacen ellos que nosotros no hacemos? ¿Por qué ganan? ¿Por qué? Fútbol. ¿Por qué ganaron esos y nosotros no? ¿Por qué perdemos? ¿Qué es lo que tienen ellos que nosotros no? Mejores entrenadores, manejan la pelota bien, la paz, ¿cuál es el estilo? Levantan pesas, no levantan pesas, corren más que... O sea, vas al mejor. Siempre vas al mejor. Bueno, limpieza de técnica, dominio psicológico, y ahí, pues siempre hay una lista de atributos. Bueno, y lo comparas. Estados Unidos, fácilmente, ¿qué? Infraestructura, comparando la infraestructura, ¿qué es lo que falta aquí? Tremendamente. Educación. Estados Unidos ni con mucho tiene la mejor educación del mundo, pero aquí tenemos de la peor. Hay que cambiar. O sea, te da mirando a quién es el mejor, quién está marcando las pautas, te da una idea de cuáles son tus faltas y te impulsa a un autoanálisis. Lo más difícil, ¿okay?, es cuando eres el número uno. Entonces tienes que estarte motivando. ¿Cómo te motivas? ¿Con qué haces para motivarte? Sí. ¿Qué país es el que tiene la mejor educación del mundo? Si me acuerdo bien, era de la OCDE, Finlandia. Finlandia la tenía. Pero, o sea, cuando eres el número uno es difícil, porque entonces no tienes alguien por encima a quien superar y tienes que estarte motivando. Pero cuando eres de los peores no es difícil, simplemente miras a todos esos.
¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que hacen que nosotros no hacemos? ¿Qué es lo que tienen que nosotros no tenemos? Y eso pues impulsa al autoanálisis y la autocrítica. Y ya no es difícil cuando no estás ganando, no es difícil mejorar, porque simplemente tienes que... Porque ¿quién está sacando las medallas? ¿Quién está ganando las medallas? Eso, que cómo entrenan, etcétera, etcétera, cuál es su técnica, cómo es la nuestra, cómo vamos a... Hace falta traer entrenadores de esos lugares aquí para que nos enseñen. Entonces, impulsa al autoanálisis. Eso es lo que me refería en cuanto en cualquier campo, mirar a ver quiénes son los mejores, cuál es su dedicación, cuáles son sus puntos fuertes y como quieres superarlos, cuáles son sus puntos débiles. Porque todo país, toda cultura debería tener una idea y solamente una, ser número uno, ser el mejor, ser excelente en lo que... No tiene que hacerlo todo, Japón no hace todo, pero lo que hace, o sea, tiene esa actitud de excelencia. Suiza no hace de todo, pero lo que hace, esos cuchillos son tremendos, o sea, con excelencia. Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros aquí con excelencia? No podemos competir en todo, no hace falta, pero el concepto mismo de la excelencia, ¿okay? Eso es lo que tremendamente falta. Eso, y no, o sea, como digo, no es casualidad que todos los hijos de la Gran Bretaña son primer mundo. Todos los hijos de España son tercer mundo. España se mantiene ahí en primer mundo, ¿ok? Bien, es cierto. Pero también es cierto que este año se marcó por el primer año que ganaron el Campeonato Mundial de Fútbol. Y eso fue, cuando pasaron a la semifinal, pasando la semifinal, fue una barrera psicológica que habían sobrepasado. Tremenda. Fútbol, ¿qué más da? Es un deporte, pero era lo que hacía esto para la psicología, lo que representaba eso. Y habían tenido, pues, grandes éxitos en otras áreas, como os dije aquí en un momento dado. Me acuerdo de un 79, creo que fue, cuando España, el equipo nacional de España de karate ganó el campeonato mundial por equipos, venciendo al Japón en la final. Pero no era lo mismo que fútbol, el deporte rey. Psicológicamente, y eso es o sea, psicológicamente España, desde que perdió el imperio, ha estado en el hoyo, ha estado en el lodo, sintiéndose inferior. Se tragó toda la porquería de la leyenda negra, pero en parte era verdad. España nunca tuvo la revolución industrial. Se quedó atrasada. Cuando yo llegué a España en el 71, me acuerdo, todavía tiraban en ciertas, eran pueblos, pero tiraban la basura por la ventana, en bolsas por la ventana, y luego pasaban basura. Habían perros, o sea, bandas de perros callejeros que iban comiendo la basura. Las calles eran de lodo, eran de barro. Estoy hablando de Torrejón de Ardoz, que estaba al lado de la base americana. Claro, pues estaba en la dictadura de Franco, sí, que estaba en la dictadura de Franco, que los mantuvo retrasados, pero no obstante es la realidad. O sea, fue un tremendo avance psicológico para la cultura española el haber ganado el Campeonato Mundial de Fútbol. Estamos hablando de 2010. Un siglo más tarde, por ahí, de haber perdido las últimas colonias. Pero ha estado en el hoyo psicológicamente desde entonces. Entonces no es de sorprender tampoco, se mantuvo en primer mundo, se alcanzó, pero no es de sorprender que todos los hijos de España son de tercer mundo. Es un problema aquí. No por falta de recursos, hay cantidades de recursos en México. México y Brasil no es de España, pero Península Ibérica, Portugal,
Brasil, Argentina, muchos países con tremendos recursos, pero se mantienen en el tercer mundo, aquí. Y entonces, punto final, porque es posible hablar toda la noche. Recuerdo una escena de la película de Malcolm X, cuando él era en la escuela para hablar, una lectura, y un jovencita blanca dice, perdón, señor X, yo sé que soy blanco, pero sí. hay algo que voy a hacer para ayudarte. Y él dice que no. Entonces mi pregunta es, si los países latinos quieren cambiar, y entonces ellos necesitan cambiar mismo o ellos necesitan ayuda de otros países, por ejemplo, o otras razas. Y si aceptan esta ayuda de otras razas, hay posibilidad de caminar la cultura latina que existe en México, o es sobre para decir, ok, aquí es el camino, aquí es como y ya. Ok. Para empezar, yo admiro y respeto a Mex, no tanto, ¿okay? Por su filosofía, sino mucho más por su gallardía, o sea, por el compromiso, por la valentía, ¿okay? En unos tiempos en que eso era un tremendo riesgo. La postura que él mantuvo y que luego cambió y le costó la vida, ¿okay? Y la postura de los musulmanes negros no es una postura que yo acepto o comparto. No es una postura que yo acepto y comparto. Esa idea de que los afroamericanos deberían casarse solo con los afroamericanos, etc., evidentemente me excluye a mí, dado que mi madre es española y por lo tanto blanca. O sea, entonces no es una postura que yo pueda apoyar. En esta época, esta era excepción, señor. Entonces, sí, lo sé. En mi época, sí, mi caso fue una excepción. Claro que lo sé. Sí. Casi me cuesta la vida en varias ocasiones. ¿Okay? Pero no es una postura que yo acepto. Sí, o sea, no comparto esa postura. ¿Okay? Por supuesto. De hecho, algo que me parece absurdo y sucede mucho en Latinoamérica. Aquí en México existen los entrenadores del equipo nacional. En España, en otros lugares, tienen entrenadores de otros países. No, lo que importa es ganar. No, ahora han tenido un entrenador español, pero en otros, lo que importa es prepararse mejor y ganar. ¿Qué más da de donde venga la persona? O sea, y sigue siendo cierto. En ese sentido, Brasil tiene una actitud que siempre me he sentido muy hospitalaria, o sea, hacia la inmigración, muy abierta. Entonces hay un gran toque de xenofobia, muchas culturas latinas, hispanas que no comparto, porque lo que se necesita es mejoría, no importa de quién venga, que venga la mejoría. Y hay más de 300 millones de personas bastante más a estas alturas en esta dimensión geográfica.
Que vengan unos cuantos de Finlandia o de Suecia o de Japón o de donde fuera no va a afectar en absoluto la cultura. Lo único que va a hacer es enriquecer. ¿Por qué Estados Unidos? O sea, entre otras cosas, porque tuvo lo mejor de muchos lugares. Por eso se elevó. Los mejores cerebros de Europa, boom, con la segunda, fueron allá. Y tuvieron lo mejor. ¿Okay? Para enriquecerse. Entonces, no. Siempre me alegro de que hayas mencionado esa escena. Esas y otras actitudes del Malcolm X inicial siempre me resultaron incómodas. Siempre me resultaron esas partes que uno me dice, ok. Entiendo por qué, pero no es una posición. El movimiento de los derechos civiles tuvo mucho apoyo y organización de los judíos en Estados Unidos. Entonces, no apoyo ese tipo de exclusión o de autosegregación, no estoy de acuerdo con ello. Lo que sí es importante fomentar es un sentido de responsabilidad en cuanto a la identidad étnica. La responsabilidad, lo que me refiero es cuando uno se comporta, saber que representa a toda su identidad étnica, no solamente a sí mismo, y saber que van a tomar aceptar esa responsabilidad, que cuando yo era joven era parte de mi generación. Estas generaciones no tienen ni concepto de eso, pero cuando yo era joven era muy importante, algo que se me inculcó mucho, yendo al colegio, porque sabes que representas algo, no solamente a ti, no solamente a tu familia, pero representas algo, y nos van a juzgar a todos por ti, sobre todo en lugares en los cuales yo era el único. Entonces, saber, represento no solamente a mí, represento a toda una raza, toda una etnicidad, y tener que comportarme de acuerdo a esa responsabilidad. O sea, eres un embajador de los tuyos, quieraslo o no. Eso sí. ¿Okay? Pero si vas a excluir a otros por su raza, por su etnicidad, por el color de su piel o de sus ojos, de cualquier cosa, entonces ¿cómo vas a esperar que estás justificando que ellos hagan lo mismo? O sea, esa puerta la abre de las dos maneras. O sea, entonces no es algo que yo apoye en absoluto. Pero sí hay que tomar conciencia de esa identidad y lo que uno representa con su conducta. Y la verdad, tenemos que ser francos, honestos y sinceros. Los latinos no estamos dando la mejor cara posible al mundo con la nuestra. Y solamente nosotros podemos cambiarlo, pero eso no implica en absoluto que para ese cambio no hay que echar mano a decir, bueno, rusos, suecos, americanos, no importa, vamos a aprender y mejorar. Okay. ¿Más preguntas? Solo un punto sobre, comenta un poquito punto sobre si esto contamina la cultura o el futuro de la cultura latina, o si no. Una cultura es algo fluido, tiene que irse adaptando siempre a
las circunstancias, como un organismo. El idioma, por ejemplo, a veces tengo discusiones con amistades de España que comentan sobre términos que uso. Y bueno, y no son necesariamente términos, tengo mis palabras: escogencia, estrategiar, y había otra, no me acuerdo. Y digo, bueno, sin esa palabra pues tienes otro, pero un idioma, un lenguaje es algo vivo. O sea, uno va aportando al idioma, el idioma va cambiando. Al final, todos, portugueses, españoles, catalanes, gallegos, franceses, italianos, etcétera, hablan mal latín. Es un latín contaminado, por decirlo. No, la cultura tiene que irse enriqueciendo en todo momento, tiene que irse enriqueciendo. Gran parte de lo que sucede, de hecho, en la hispanidad es que no hay una identidad cultural definida, no hay un concepto de lo que es la cultura. Ese es el primer gran problema, que falta una identidad cultural. Me preguntas a un mexicano, un argentino, un brasileño, ¿en qué consiste? ¿Qué es eso de ser? Y ahí es donde empieza la primera línea de evidencia del problema, que no saben en qué consiste. Eso ya es otra buena discusión, pero no, en absoluto. Ok, vamos a cortar aquí y cambiamos de cinta. En el lado ahí. I'm sorry, That's all right. I can't figure out.